Hablemos sobre el ánimo de los chilenos. Tenemos que hablar de Chile. Mira, los pone a conversar. Nos vamos de 18, pero no nos vamos con todas las respuestas ya, o sea, con todas las preguntas con respuesta. Los resultados del plebiscito del 4 de septiembre siguen siendo una pregunta. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo? ¿Por qué? Y van surgiendo distintas interpretaciones, análisis que dan diagnósticos o dan cátedra sobre unos porcentajes que nadie pudo adelantar. Pero ya mucho de lo que se dice hoy está teñido por lo que pasó. O sea, si tú sales a preguntarle a la gente por qué votó, cómo votó, por quién votó, ya también empieza a estar afectado lo que contestan por las propias, Claro, por los propios resultados. por el efecto del mismo resultado, exacto. Ya la gente no dice lo mismo lo que te decía los días antes. Por eso es bien útil revisar ahora las opiniones previas al plebiscito. Claro. Por hacia ejemplo, atrás, todas las totalmente. preguntas en las encuestas, que hace 2 semanas no nos interesaban nada porque lo único que queríamos ver en las encuestas es porcentaje de intención de voto o cuánta gente iba a participar, pronósticos de voto probable. Bueno, había otras preguntas que a nadie le interesaban. Pero también a ver con qué ánimo llegó a la urna la gente que traía en su mochila mental. Y ayuda en eso este trabajo que hizo Tenemos que hablar de Chile. Esta, no sé si se acuerdan ustedes, una plataforma impulsada por las universidades católicas y de Chile que promueve el diálogo. En 2020, Sí. en plena pandemia, hablamos harto de esto, ¿no es cierto, Paula? Hablamos harto, sí, de estos diálogos que se hacían y que de una diversidad como muchas personas de distintas edades, de distintos Exacto. estratos sociales. En Era 2020, interesante, súper. ellos hicieron esta iniciativa Chile a Escala, miles de encuentros virtuales en los que juntaban a personas de, como Tal dice la cual. Paula, distintas edades, distintas regiones, de distintos segmentos sociales, comunas, intereses, en grupos de A5 con un moderador que les ponía a conversar sobre el país. Y participaron ahí cerca de 10.000 personas, lo que es una cifra bien inédita. O sea, producir un nivel de conversación de ese tipo es bien impresionante y gracias a Y eso. procesar el contenido. Por supuesto. Además. Y entonces, Tal gracias cual. a eso, quedaron con mucho material, pero también con unas bases de datos enormes. Entonces, este año volvieron a usar esa base de datos para lograr una muestra mucho más chica, pero representativa del país. Y la idea era conocer las reflexiones 2 años después del primer ejercicio, ya días del término de la convención. Entonces, entre el 8 y el 30 de julio, hicieron 56 diálogos en los que participaron 309 hombres y mujeres, no para sacar porcentajes, sino que para identificar qué discursos van apareciendo y se repiten. Entonces, Ya. para activar la conversación se formularon 5 preguntas, se iban formulando a lo largo de la conversación. ¿Qué emoción ha predominado en ustedes durante la última semana? ¿Cuáles son los principales desafíos del país? ¿Existen las condiciones necesarias para responder a esos desafíos? ¿Son esos desafíos distintos a los que hubieran mencionado en el año 2020? ¿Y qué recomendación le harían al mundo político para afrontarlo? Si en la primera versión que se hizo post-estallido y en plena pandemia, o sea, cuando estábamos todos encerrados, había tendencia al descontento, es bien llamativo que ahora que ya estamos libres, ha pasado el tiempo, se ha intensificado el descontento. Entonces, ahora se escuchó más que en 2020. O sea, en 2020 se escuchaba mucho más la palabra esperanza. Ahora se escuchaba más incertidumbre, preocupación, frustración, ansiedad, miedo. Junto con eso han aumentado las causas para sentirse así. La situación política, social y social en Chile, debido al proceso constituyente, decía la gente. La percepción de inseguridad ante la delincuencia y la violencia. La situación económica del país y la pandemia son las razones que se repetían en los diálogos, para sentirse inseguros. Los participantes, dice además el estudio, se sienten enfrentados como a más desafíos. Y hay muchas personas, esto como que van transitando, que han pasado de hablar de incertidumbre a hablar derechamente como de inseguridad. Y eso está ligado a la fuerza que han adquirido 2 factores que hace 2 años no eran tan preponderantes. La delincuencia y la preocupación por la violencia. Estos siempre han sido temas, pero ahora aparecen con mucho más insistencia. Y se suman otros que no eran temas hace la inflación. O también la percepción de que perder el trabajo es una posibilidad más real. Destacan en el informe que entre las palabras que salen en las conversaciones está el verbo mejorar. Mejorar la educación, mejorar el sistema de salud, mejorar las pensiones, mejorar el acceso y la calidad de las viviendas, mejorar. Y dicen ellos, no es trivial que se diga mejorar y no transformar, eliminar, reformular, refundar, ya que eso podría estar conectado con el deseo de expresar cambios incrementales y no disruptivos. Sin embargo, respecto de temáticas como la delincuencia, la acción, como el verbo que se usa mucho más decidido, y se usa el verbo combatir. Todo esto explica el estudio.
Y un tercer aspecto, que es la relación contradictoria que se ve con la política. Por un lado, predomina un discurso crítico del rol que está cumpliendo la política, pero la gente sigue esperando que sea la institucionalidad la que responda ante los grandes problemas del país. O sea, cree y no cree en la política, o cree en la política qué interesante eso. y menos en los que ejercen la política. ¿Ya? Claro, pero siente que la institucionalidad es la herramienta. Es la llamada, claro. Y dice, Claro. que se ponga, mira, esta es una declaración que hace una mujer de 53 años de la comuna de Cerro Navia. Dice, que se pongan las pilas y que nos escuchen. Ya que nos pidieron ser partícipes, que cada uno se empodere del puesto que tiene y den soluciones concretas a los problemas para así contar con nosotros, o si no habrá otro estallido. O sea, un poco la gente diciendo, oye, nos han pedido a nosotros que participemos, ya pónganse las pilas ustedes también. La subdirectora... Una exigencia y una esperanza al mismo tiempo. Exacto, exactamente, una expectativa. La subdirectora Tenemos que Hablar de Chile y cientista política Valentina Rosa explica que es una visión que afecta a todos y todos por igual. El paquete política y políticos no tiene distinciones, caen todos, incluido aquí, eso llama el proceso constituyente. O sea, el proceso constituyente cayó en esa misma crítica, no es diferenciado. De la convención, digamos. Exactamente. Y no ve ella entonces espacio para ganancias particulares de ningún sector. Y ese diagnóstico se hace todavía más evidente cuando en las conversaciones se hace la pregunta por los desafíos del país. Ahí hay como una nota esperanzadora. La gente confía en que el país tiene los recursos, especialmente los recursos materiales para salir adelante, pero desconfía de la capacidad política para hacerlo y no identifican un grupo o un liderazgo específico proyectando como un horizonte común. O sea, tampoco ven que alguien esté presentando un camino. No existe como un relato de ese camino. Y por eso, dicen los autores del estudio, la forma en que se construya ese camino, esa idea de horizonte común también va a ser tan importante porque se ve bien difuso. Y ahí aparece entonces una palabra que ha estado casi prohibida en los últimos años, en algunos casos porque hay grupos que no quieren avanzar por esa vía y otros porque abusan de ella para imponerse. Me refiero aquí al concepto de acuerdo. En los diálogos se demandan soluciones colectivas transversales que permitan transformaciones. Dice el estudio, los participantes valoran en la política la convergencia de los diversos sectores en la búsqueda de soluciones equitativas para todos y castigan la divergencia de los distintos grupos. Existe la idea de que las soluciones deben llevarse a cabo dialogando con otras partes, incluyendo a la ciudadanía. Y entonces, por ejemplo, miren lo que dice acá otra mujer de Licantén, en la región del Maule. Dice, lo primero que les diría es que dejen su ego partidario de un lado y que se pongan de acuerdo, porque los partidos tienen sus propios egos. ¿Quién gana? ¿Quién tiene más candidatos? ¿Quién tiene sus propias ideas? Y se pasan la vida peleando y no avanzan. Muchos senadores y diputados no avanzan y no se salva ninguno. Siempre vemos los mismos. A mí me gustaría mucho escuchar temas en que se ponen de acuerdo, en que uno de derecha diga que está de acuerdo con otro del partido, pero eso no se da. Bien oportuno para el momento que estamos viviendo. Pero quizás lo más sorprendente de los resultados es lo poco sorpresivos que son. La gente está preocupada por su situación personal y por su país. Tiene problemas urgentes, claro. Inflación, delincuencia, la salida de la pandemia le está resultando difícil. No le da lo mismo a la política, pero la siente alejada y quiere que ofrezca soluciones para problemas concretos, aunque la gente no necesariamente sepa cuáles son esas soluciones. Después de años de resultados inesperados en las elecciones, de que las redes sociales estén siempre incendiadas y de diagnósticos que a veces son súper extravagantes sobre el curso del cambio en Chile, a mí las respuestas en esta dirección me parecen francamente una novedad. Mira, ya. Interesantísimo. El estudio de Tenemos que Hablar de Chile antes del plebiscito, preguntándole a esa enorme base de datos que congregó en el trabajo post-estallido.